Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a hacer el PAE número 4, que se trata de proyecciones y georreferenciación. Bueno, para comenzar tenemos que ir al catalog. Aquí nos pide que vayamos a Customate, al catalog option. Debemos verificar que esté el estilo de metadata, el cual está en la imagen. Debemos ver que esté ese y podemos aplicar y aceptar. Ya, a continuación debemos enlazarle con las carpetas de datos. Nos vamos con Light Div, nos vamos a Description, debemos ir a Armad Metadata, nos vamos a Spatial Reference y debemos ver que esté en coordenadas de referencia, que esté GSS Norteamérica 1983 y la proyección esté NAD 1983 UTM zona 15 norte. Asimismo tenemos que hacer con el archivo del GPS. De la misma manera vamos a Spatial Reference y debemos de verificar que esté GCS Norteamérica 1983. Ya, para continuar tenemos que ir a Armad. Ya, antes que todo tenemos que ir a la tabla de contenidos, a Layers y ver en propiedades. Bueno, aquí como ya estaba trabajando, ya está con sistema de coordenadas. Bueno, aquí un ratito. Em, ya, ahora sí podemos verificar que ir a Layers, a clic derecho, propiedades. Ahora podemos ver que ya no tiene ningún sistema de coordenadas. Ya, ahora vuelta vamos a añadir un archivo de la carpeta de datos. Aquí añadimos el archivo que dice lightif. Lo agregamos y vemos como ya se nos despliega un mapa de un lago. Ya, ahora sí podemos ir a propiedades y verificar que ya tiene un sistema de coordenadas. El cual alrededor de la nueva capa que recién acabamos de añadir. Ya, vamos a añadir otro archivo. El cual es el GPS. Lo añadimos y podemos ver que ya se nos proyecta unos puntos sobre el lago. Y para poder ver mejor, hacemos zoom a la capa, zoom to layer, y podemos ver que ya casi la mayoría de puntos está sobre el lago. Ya. Asimismo, debemos añadir otro archivo, el cual él es, se llama, está como Salinity, y lo agregamos. Damos OK. Y aquí podemos ver que ningún punto se puede ver. Eso significa que no tiene información espacial. Ya. Nos pide que le cambiemos a Circle 2 en la simbología, que sea de tamaño 12 y que el color sea un color 100 tipo azulito. Ya. Y ahora ya podemos dar OK. Y para poder comprobarlo, tenemos que ir a Full Extend. Y ahí podemos ver que ya nos aparece en la parte de abajo un círculo de color azul. Ya. Ahora vamos a... Aquí nos pide que vayamos a Catalog. A ver. A ver. Bueno, aquí abrir el Toolbox. Bueno, pero primero tenemos que ir al Catalog. Ya. Bueno, antes de al Toolbox tenemos que ir a Catalog. Ya. Aquí tenemos que enlazarle con la carpeta de los datos.
Ya, bueno, ya, ahora sí ya está. Ahora tenemos que ir al archivo donde dice Salinity, nos vamos a propiedades y podemos ver que no tiene ningún sistema de coordenadas. Ya, aquí cerramos y ahora tenemos que ir ahora sí al Toolbox. Tenemos que hacer clic en un espacio vacío y nos vamos a Environment. Ya, aquí nos vamos a Workspace y aquí nos pide que le, ha- que le enlacemos con la carpeta. A ver, nos vamos aquí a la parte donde dice en la carpeta de Q1. A ver, ¿por qué no me sale? Ya, bueno, aquí tenemos que salir con la carpeta de los datos de la carpeta Q1. Ya, aquí en la primera es con la carpeta Q1 y abajo tenemos que nos sale con la carpeta de resultados. Ya, aquí damos OK. Ya. A continuación, bueno, aquí tenemos que ir a la parte donde dice Data Management Tools. A ver, ahí. Ya, en la parte donde dice proyecciones y transformaciones, tenemos que ir a donde dice definir proyección. Ahí tenemos que hacerle doble clic para poder entrar. Aquí le tenemos que enlazarle con la carpeta que ya tenemos enlazada, en donde dice Salinity. Y ya con esto debemos agregarle para que ya quede enlazado. Y abajo nos pide que le pongamos el sistema de coordenadas geográficas. Nos pide también que sea de coordenadas de Norteamérica. Tenemos que bajar. Ya, ahí en Norteamérica nos pide que sea de... Tenemos que bajar y tenemos que ir a donde la parte donde dice NAD 1983. Ya, y ahí damos aceptar, ok. Y ya tenemos. Ya, nos vamos al Salinity, Zoom to Layer y ahí podemos verificar que todos los puntos ya están dados sobre el lago. Ahora de vuelta vamos a hacer el sistema GCS, la proyección en la zona 15. Ya, para hacer esto debemos instalar un nuevo data frame. Ya, insertamos un nuevo data frame y aquí nos dice que le tenemos que nombrar projection. Projection y ahí damos a aceptar y ya se nos pone el nombre. Y aquí también nos pide que le agreguemos unos datos de la carpeta que está tenemos que enlazarle con la carpeta de los datos en data
Ahí está de la carpeta Q2. Y ahí tenemos que elegir los dos que están ahí y le agregamos. Ya podemos ver cómo se nos despliega el nuevo mapa con los puntos ahí. Tenemos que ir de vuelta tenemos que ir a la parte asimismo de Art Toolbox. Tenemos que ir a donde está Proyectos y Transformaciones. Y, y ahora tenemos que elegir donde dice la parte de proyección. Tenemos que hacer doble clic en la parte donde dice proyección. Y ahí nos pide que le enlacemos con la parte del GPS o la arrastremos más rápido. Le arrastramos. Ya, y aquí nos pide que le editemos el nombre. Y o también le podemos directamente enlazar. Y que ya, aquí para poder hacer esto tenemos que conectarle con una carpeta, la carpeta que ya teníamos a ver, de los resultados. Ya, y aquí nos pide que le pongamos un nombre, GPS, guión abajo, UTM, ya. Y ahí pongamos como SHP de Shapefiles y lo guardamos y abajo em, para las coordenadas, sistema de coordenadas, debemos ponerle, aquí nos pide que las coordenadas, el sistema de coordenadas sean las proyectadas, así que ponemos en el de que está abajo y ahí nos vamos a la parte que está de UTM. Ahí nos vamos a la parte de NAD 1983. Y aquí nos pide que sea la zona 15 norte. Así que vamos a la parte de la zona 15 norte. La señalamos y aceptamos y damos. Y ya aquí no tenemos nada más que seleccionar y vamos OK. Y aquí podemos ver cómo ya se nos crea la nueva capa GPS UTM. Asimismo nos vamos a las propiedades de esa capa, la nueva que recién creamos y podemos verificar que ya tiene el sistema de coordenadas proyectadas, el NAD 1983 UTM zona 15 norte. Damos a aceptar y ya. Ya, y ahora para seguir con la práctica debemos insertar otro nuevo data frame, el cual nos pide que le pongamos como georreferenciación o georreferencia. Damos a aceptar. Ya. Y aquí tenemos que añadirle unos datos de la carpeta donde están todos los datos. Nos vamos a la data, nos vamos a la carpeta Q3, damos a aceptar y nos pide que le señalemos la segunda. Damos a agregar y ya podemos ver cómo se nos crea el mapa. Y aquí para que se nos vean los nombres debemos dar Label Feature y ahí sí nos salen todos los nombres de los estados. Ya. Ahora tenemos que usar eso para poder señalar el estado de Wisconsin, que se nos quede marcado. Ya, ahora vuelta
Damos ahí, damos data, exportar data. Y aquí tenemos que, nos pide que le cambiemos el nombre. Nos vamos ahí. Tenemos que guardarle en la carpeta de resultados. Y aquí nos pide que le pongamos como w y punto, punto shp. Ya, ahí le guardamos y damos OK. Aquí ponemos sí y ya se nos queda seleccionado el estado de Wisconsin. Y para que solo nos quede ese estado y no los demás, debemos ir a remover y ya se nos queda. Y aquí damos, para que nos quede etiquetado, label to feature y ya se nos queda el nombre de la etiqueta del nombre del estado. Ya. A continuación, para que nos vamos zoom a la capa para que nos quede más extendido y podamos verlo mejor. Ya. Ya. Ahora vuelta tenemos que agregar otro nuevo archivo, el primero. Lo agregamos. Damos OK. Ya. Y ahora tenemos que... Ya. Ahora vuelta tenemos que ir a la parte de donde dice en Customize. Tenemos que ir a la parte de Toolbox. A ver, aquí tenemos que ir a Customize, la parte de Toolbox. Y debemos dejar que esté marcado Georeferencing. Ahí nos sale la barra de Georeferencing. Y debemos ver que solo que esté señalado la parte de la capa que queremos editarle. Y como solo tenemos una capa en esta práctica, le dejamos con esa misma. Pero si en caso tenemos dos o más capas, debemos señalar la que queremos editar. Señalamos ahí Flick to Layer y ahí ya se nos queda una encima de la otra. Ya. Y aquí nos pide también que le editemos le pongamos con simbología de hollow y que también que la línea sea de un color rojo. Damos OK y ya podemos ver cómo nos queda. Damos Flick to Layer. Ya. Ya, ahora sí ya podemos ver cómo nos queda uno encima del otro. Y ya podemos ponernos a georreferenciar. Ya para eso debemos usar distintos. Bueno, primero vamos a proceder a editor para poder editar y georreferenciar. Nos vamos a editor y tenemos que poner donde dice snapping. Ahí debemos ingresar, esperar hasta que se nos cargue y vamos a snapping toolbar. Ahí nos sale una barrita con nuevas utilidades. Y ahí sí ya con esas ayudas podemos ya georreferenciar y aquí debemos dejarle que el mapa no tenga errores. Así que tenemos que así hacerlo en cada parte que no esté bien. Y así debemos hacer con todo el mapa completo.
Y así mismo usamos esa opción y seguimos georreferenciando para que nos quede bien. Y así hacemos con cada parte del mapa para que nos quede así sin error, el menor error posible. Y podemos ver la tabla, el total de los errores. Y aquí debemos quedar un margen máximo de error. No debemos pasarnos de ese. Ya, ya tenemos ahorita ya georreferenciado. Nos vamos ahorita para ya poderle guardar. Aquí debemos cambiarle el nombre, aumentarle rec, guión abajo y lo demás queda igual. Ya, lo demás queda tal cual. Ya, procedemos a guardar. Ya, nos vamos a dar clic derecho. Tenemos que ir a la parte de donde está, a ver, tenemos que remover para que ya solo nos queda ya la parte georreferenciada. Y aquí añadimos un archivo de la carpeta de datos. Agregamos y ya podemos ver que nos queda tal cual el nuevo archivo que agregamos. Ya no se nota ningún error. Ya, ya. Ahora vuelta tenemos que crear otro nuevo data frame. Y a este debemos de nombrarlo como raster eh, projection. Ya, damos a aceptar para que se nos cambie el nombre. Ya, aquí nos pide que también le añadamos unos archivos. Tenemos que ir a la carpeta de datos de nuestra práctica. Nos vamos a los datos y aquí en la carpeta Q4 señalamos ese. Ya podemos ver cómo está, cómo nos queda, cómo nos sale el nuevo mapa. Ya tenemos que darle clic derecho, nos vamos a propiedades y ya podemos verificar. Bueno, primero vamos a la parte de simbología, nos vamos a una parte de show, tenemos que indicar el segundo, el segundo
aquí tenemos que señalar display background value. Ya. Y de aquí nada más creo que es de cambiarle. Nos vamos a source. Y ahí podemos ver ya. Ahora sí ya podemos verificar que este GCS Norteamérica 1983. Ya. Ya. Bueno, para continuar tenemos que irnos a donde environments. Nos vamos a workspace. Aquí nos pide que le enlacemos con otra carpeta que no es esa. Debemos ir asimismo a la carpeta de datos de la práctica. Tenemos que nos sale con la carpeta con la carpeta Q4, pero no me sabe. Nos vamos a la carpeta Q4, aceptamos y no me sale. Ya, ahora sí, con la carpeta Q4 y abajo es la de resultados. Ya, así mismo damos a aceptar y ya. Ya, ahora tenemos que ir a la parte de Data Management Tools. Ahora de vuelta nos pide que vayamos a la parte de Project Raster. Se nos despliega un cuadro, el cual tenemos que esperar un ratito para que se nos salga. Ya, ya. Aquí en el primero, donde dice Input Raster, debemos arrastrarle ese archivo. Aquí debemos asimismo ponerle en una carpeta que nos dice. Y aquí ya tenemos que ponerle a ver, aquí nos pide que le pongamos como Acquire, guión abajo, WTM, aquí vuelta es punto, y ahí nos pide el .tif. Ya, guardamos, ya, y aquí en el sistema de coordenadas tenemos que ponerle eh, en las coordenadas proyectadas, y aquí nos pide que sea, a ver, ya, aquí tenemos que ponerle NAV 1983, que sea de Wisconsin, bueno, perdón, aquí me equivoqué, a ver, Wisconsin, ya, ahí debe salir, ahí ya nos sale eso, entramos ahí, ingresamos, y aquí nos pide que sea en Wisconsin, pero que sea en metros, señalamos ese y damos OK.
Esperamos a que se nos cree. Ya, ya podemos ver cómo se nos creó. Ya, asimismo tenemos que ir allá, nos vamos a propiedades, nos vamos en la parte donde dice de source mismo, ya podemos verificar que nos salen las coordenadas NAP 1983 Wisconsin TM. Aceptar y ya. Ahora tenemos que eh, asimismo crear otro nuevo data frame. Ya, y aquí nos pide que le renombremos con datum conflict. Ya, ahí ya se nos cambió el nombre. Y aquí nos pide que también le agreguemos otra serie de archivos de la carpeta de datos. Asimismo nos vamos a la carpeta donde están los datos de la práctica. Pero esta vez de la carpeta Q5. Ya, y ahí de vuelta nos pide que le añadamos el archivo delay. Le señalamos y ponemos agregar. Ya, esperamos hasta que nos crea y podemos ver que ya nos salió un, un map. Vamos a propiedades y aquí podemos ver cómo nos viene el nuevo sistema de coordenadas de Palestina 1923, Palestina Bell. Ya, y ahora tenemos que ya aceptar y continuar. Nos vamos a agregar una serie de archivos también que nos pide. Así, a la vuelta cogemos el archivo que ya teníamos, nos vamos a Web y escogemos ese. Ya, ya está señalado. Ahora tenemos que irnos al que recién agregamos. Le damos clic derecho, nos vamos a donde dice Display XY Data. Y aquí tenemos que nos vamos a edición, a editar, perdón. Y aquí tenemos que ponerle las coordenadas que necesitamos. Nos vamos a la parte donde dice a ver, creo que tenemos que ya, coordenadas del sistema de coordenadas geográficas. Tenemos que ir a la parte de Asia y aquí buscar donde diga Palestine, donde diga Palestine 1923. Ahí seleccionamos esa y, y damos aceptar y aquí damos ya también OK. Y ahí también tenemos que ponerle OK. Ya podemos ver cómo se nos señalan los puntos nuevos sobre el mapa que ya teníamos
que ya teníamos. Y aquí procedemos a exportar data. Tenemos que guardarle en una carpeta que nos indica en la práctica. Nos vamos a la carpeta de resultados y aquí nos pide que le pongamos como well punto pd, aquí punto shp de Sheffield, y ahí guardamos ya y ponemos sí. Y aquí tenemos que remover las capas que ya no necesitamos. Damos clic derecho y removemos.